Buenas noches, jóvenes. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones. Vamos a comenzar la sesión 5 haciendo un repaso de todas las sesiones anteriores, partiendo por la unidad 0 de célula y la unidad 1 de material genético ADN. El objetivo es comprender las características de la célula y del material genético. Para comenzar, recordemos que la célula es la unidad básica de todos los seres vivos y tiene cuatro características básicas, que es tener una membrana o límite, tener un interior que es el citoplasma, donde ocurre el metabolismo, contener el material genético, el ADN, y los ribosomas que permiten la síntesis de proteínas. También señalar que dentro de la historia del estudio de la célula vimos muchos científicos como Robert Hooke, Schleider, Schwann, etc. Nos centramos en los principales que generan lo que es la teoría celular, que tiene cuatro postulados. Recordemos que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, ya que todos están formados por una o más células, propuesto por Schleider y Schwann. Tenemos que la célula es la unidad funcional, ya que en la célula ocurren las reacciones metabólicas del ser vivo, propuesto también por los mismos. Tenemos que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, ya que toda célula viene de otra preexistente, propuesto por Virchow. Y por último, la célula es la unidad de herencia de los seres vivos, ya que todas tienen ADN. Eso fue propuesto por Sutton y Boveri. Recordar que hay dos tipos generales de células, que son la procarionte y la eucarionte. Sabemos que la eucarionte se subdivide en animal y vegetal. Recordemos que la célula procarionte está representada por las bacterias, que posee distintas estructuras, por ejemplo, material genético en forma de un cromosoma circular desnudo ubicado en el nucleoplasma, que es la zona del citoplasma donde se ubica este material genético. Tenemos que posee un citoplasma donde ocurre el metabolismo. Tenemos que el citoplasma está cubierto por una membrana celular que permite el intercambio de materia, funciona como límite. Sobre la membrana, todas las bacterias o células procariontes tienen pared celular que define la estructura interna, y algunas sobre la pared tienen la cápsula que le da resistencia a antibióticos, a zonas de sequía. Tenemos también por aquí el plasmidio, que es un ADN extracromosomal que permite crear la cápsula. Tenemos las fimbrias, ya que permiten que la célula se adhiera a una superficie. Había una fimbria más larga que se llamaba el pili, por el cual se podía traspasar este plasmidio, ¿verdad?, de una bacteria a otra. Los ribosomas, que permiten la síntesis de proteínas. Tenemos el flagelo, que puede ser uno o varios, que permiten el movimiento. Ya teníamos también los mesosomas, que permitían la respiración celular, y las laminillas, los mesosomas que permitían la respiración celular, claro, y las laminillas que permitían la fotosíntesis en algunas cianobacterias. Recordar también que dentro de la célula eucarionte tenemos la animal y la vegetal. Características importantes del animal es que posee centríolos, ¿ya? Estructuras que no están en la célula vegetal y permiten la división de los cromosomas en la división celular. Por otro lado, tenemos que la célula vegetal tiene una gran vacuola donde se almacena el agua. Además tiene pared celular, la cual no tiene el animal. Tiene los cloroplastos, que permiten la fotosíntesis en la célula vegetal. Además, ambas células tienen un núcleo definido con doble membrana, que tiene poros, tiene en su interior el material genético y el nucleolo, que permite la formación de los ribosomas. Para recordar, los ribosomas también se pueden encontrar sobre el retículo endoplasmático rugoso, haciendo que éste funcione generando las proteínas. Luego, a continuación del retículo endoplasmático rugoso, tenemos el retículo endoplasmático liso, que permite la formación de lípidos, ¿verdad?, grasas. Ambos productos del retículo endoplasmático rugoso, proteínas y lípidos del retículo endoplasmático liso, pasan al aparato de Golgi, este grupo de sacos que permite modificar y empaquetar los productos, ¿ya?
Además tenemos las mitocondrias, que están en la célula animal y vegetal también, que permiten la respiración celular para obtener ATP, energía. Tenemos por otro lado los lisosomas y peroxisomas, que permiten respectivamente la digestión de moléculas y detoxificación de las células. ¿Qué podemos señalar también? Tenemos en algunas células los cilios, ¿verdad?, que permiten el movimiento de moléculas o de las células. Tenemos que algunas células también pueden tener flagelos para el movimiento. Tenemos el citoesqueleto, esta red de fibras proteicas internas que permite que los organelos se mantengan en su lugar, permite el movimiento de moléculas. Tenemos también, bueno, ya les nombré la pared, la vacuola, el nucleolo donde se forman los ribosomas, etc. ¿Ya? Esas son las principales diferencias. Entonces, la vegetal tiene cloroplastos, pared, vacuola y glioxisomas. La célula animal no tiene pared, no tiene cloroplastos, tiene peroxisomas y además tiene centriolos para la división celular. Pasemos a la parte del ADN. Recordemos que el ADN es una molécula biológica perteneciente al grupo de los ácidos nucleicos. Es un polímero, o sea, está formado por subunidades pequeñas llamadas nucleótidos. ¿Ya? El ADN es la molécula de la herencia y significa ácido desoxirribonucleico. Recordemos que estos nucleótidos pueden ser de dos tipos. Si es un nucleótido de ADN, va a tener esta estructura. Si es un nucleótido de ARN, va a tener esta. Ambos son nucleótidos que se diferencian en el azúcar o pentosa, que es esa estructura de 5 carbonos que está aquí. En el caso del ADN, esta pentosa se llama desoxirribosa. Y en el caso del ARN, este nucleótido posee una pentosa llamada ribosa. La diferencia está en el carbono 2. Recordemos que son pentosas y tienen 5 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4 y el carbono 5 que queda fuera de la estructura. Lo mismo acá. La diferencia está en el carbono 2, que acá tiene un grupo hidroxilo, OH, y acá no tiene el oxígeno. Tiene solo el hidrógeno, por lo cual es desoxi, sin oxígeno, desoxirribosa, y aquí tenemos una ribosa. Este va a ser un nucleótido de ARN y este es un nucleótido de ADN. Recordemos que el carbono 1 se une a una base hidrogenada, y ya vamos a ver los tipos. Al carbono 5 se une el grupo fosfato. Lo mismo para el ADN y el ARN. Lo que varía aquí, vamos a ver que es una base, uracilo solo para el ARN, timina solo para el ADN, y en el carbono 2, ribosa, OH, carbono 2, hidrógeno, desoxirribosa para el ADN. Sigamos. Vimos que aparte de la pentosa, los nucleótidos se diferencian entre sí por el tipo de base nitrogenada, que tenemos dos grupos, las purinas o púricas, que tienen doble anillo, la adenina y la guanina. Por otro lado tenemos las pirimidinas con un anillo, que son la citosina, timina y uracilo. ¿Cuáles son las bases que encontramos en los nucleótidos de ADN? Estas 4. No encontramos nucleótidos con uracilo en el ADN. Y en el ARN no encontramos nucleótidos con timina. En el ARN vamos a tener nucleótidos de adenina, nucleótidos de guanina, nucleótidos de citosina y nucleótidos de uracilo. Y en el ADN vamos a tener nucleótidos de adenina, de guanina, de citosina y de timina. ¿Ya? Se hace un cambio entre estos dos, para el ADN y para el ARN. Watson y Crick son dos científicos que proponen el modelo tridimensional de esta molécula ADN y ganan el premio Nobel en el 1953, Watson y Crick. ¿Ya? Con cara de muy inteligente ellos dos, ¿verdad? Tenemos el modelo de ADN de doble hebra con sus características principales. Tenemos que es una molécula bicatenaria porque tiene 2 hebras, ¿ya? Tenemos también que es antiparalela porque una hebra va en un sentido y la otra va en el sentido contrario. Son complementarias a través de las bases hidrogenadas, siempre a una base purina
como la adenina, se une a una pirimidina. Siempre en esta regla, A con T y C con G. Una purina se le une a una pirimidina. Y vemos que este enlace tiene 2 puentes de hidrógeno y este enlace es más fuerte porque tiene 3. Recordemos también los extremos. Tenemos carbono 1, base hidrogenada, carbono 2, carbono 3 está libre, carbono 4, carbono 5, grupo fosfato y se une al otro nucleótido. ¿Ya? Este enlace se llama el fosfodiéster, que vamos a ver a continuación. Este extremo, el extremo 3, está libre, por lo cual se dice que esta hebra tiene un extremo 3 acá. Y este extremo de atrás, el extremo 5, está libre también. Extremo 5, extremo 3. Y la hebra complementaria es antiparalela, porque el extremo libre acá es el 5, y acá el extremo libre es el 3, donde se ubica el OH. Esta se va de 5 a 3, y esta va de 3 a 5, antiparalelas. ¿Ya? Hebra molde, hebra complementaria. Se unen a través de las puentes de hidrógeno que unen las bases hidrogenadas complementarias. Tenemos también que una hebra, si se mira desde arriba, gira hacia la derecha, se llama el movimiento dextrógiro, y la otra hebra gira hacia la izquierda, se llama un movimiento levógiro. El enlace fosfodiéster permite unir nucleótidos de la misma cadena. ¿Ya? Ese enlace, este que está acá. Aquí tenemos el enlace fosfodiéster para formar un dinucleótido, ya, de ARN. ¿Cómo sabemos que es ARN? Por el carbono 2, porque tiene un grupo OH, o sea, esto es una ribosa. ¿Cómo se crea el enlace? En el carbono 1 está la base hidrogenada, carbono 5 está el fosfato, carbono 3 el grupo hidroxilo. Siempre interactúa el grupo 5 con el grupo 3, el grupo fosfato con el grupo OH. En este enlace, este grupo OH se va a ir. Y este hidrógeno también. Hidrógeno más hidrógeno y oxígeno van a formar agua. En esta unión, reacción química, se libera una molécula de agua. Por cada enlace se libera una molécula de agua, por lo cual es una reacción de síntesis por deshidratación, polimerización. Y el oxígeno, que quedó solito, queda unido directamente, este oxígeno que quedó solito queda unido directamente al fosfato. Oxígeno, fosfato, oxígeno, fosfato. Se va el OH y se va el hidrógeno. Hidrógeno más hidrógeno y oxígeno forman agua y el enlace queda P a oxígeno. Y así se forma una hebra. Aquí tenemos enlace fosfodiéster 2, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3. 3 enlaces. Y acá también tenemos 1, 2, 3. Entonces enlace fosfodiéster para unir nucleótidos de la misma hebra y puente de hidrógeno para unir las hebras complementarias. Finalmente, vemos las diferencias entre el ADN y el ARN. Esto es una molécula monocatenaria. El ARN tiene solo una hebra, tiene uracilo, no tiene timina en sus nucleótidos, y esta tiene timina y no tiene uracilo. Es bicatenaria porque tiene 2 hebras. Además, al tener 2 hebras es más estable, menos reactiva. El ARN es más reactivo, menos estable. ¿Ya? Tenemos que el azúcar del nucleótido es una ribosa, tiene el grupo hidroxilo en el carbono 2, y para el ADN es una desoxirribosa porque tiene el hidrógeno en el carbono 2. En general, esto es lo que vimos durante las clases anteriores. Ya la idea es que ustedes revisen sus guías, las clases anteriores, para que retomen y nos veamos la próxima clase, ya la sesión 6, para continuar con la unidad y pasar ya a lo que es la replicación del material genético. ¿Ya? Espero que estén muy bien. Un saludo especial